Hola, soy Jan Rock, diseñadora de modas. En este videito lo que vamos a recrear en molde, en lo que es el trazo plano, es cómo podemos nosotros hacer este tipo de falda. Vamos a observar la falda primero, y la falda trae un corte en la cintura o cadera alta. Es una falda de cintura con un diseño en la pretina, pero aparte trae un corte aquí, ¿verdad? Y luego trae el corte que nosotros le llamamos princesa, con una pequeña amplitud en la parte baja de la falda. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero una falda recta. Entonces vamos a hacer una falda recta, la básica, en línea recta, no línea A, línea recta. Y después vamos a transformarla. Para esto el segundo paso sería molde abierto. Entonces primero vamos a hacer el básico desde cero, que sería una cuarta de contorno cintura, en la línea 1. Vamos a hacerla larga para que se vea bonita, y pues el diseño de la falda es larga, el largo midi, ¿verdad? De 1 a C hay una cuarta de contorno cintura más 3 centímetros. De 1 a B hay largo de cadera. Escuadramos esta línea este es 1, 2, 3, 4, de 4 a C hay una cuarta de contorno cadera, y simplemente lo que vamos a hacer es abajo de la falda, en la base de la falda, volver a poner la misma cantidad de cuarto de cadera. Escuadramos este punto y hacemos una línea recta. Y con nuestra curva sastre unimos esto. Nosotros en trazo plano sabemos que usamos pinzas aquí. En una falda normal bajamos en el delantero 1 centímetro, escuadramos en una línea corta y formamos como una curva hacia número 3. De 1 hacia C vamos a marcar ancho de separación de busto. Bajamos 10 centímetros en el delantero, 12 centímetros en el trasero. Y marcamos 1.5 hacia C y 1.5 hacia B. Y esta es nuestra pinza. O sea, hacemos pinza en la cintura, en las faldas. Y en la falda trasera, en vez de bajar 1 centímetro, solo bajamos medio centímetro, volvemos a formar nuestra curva, y nuestra pinza es igual, pero de 12 centímetros. Pero en este caso tenemos un diseño que no lleva pinza. Entonces, si nosotros quisiéramos no hacer la pinza, pues simplemente la eliminamos y solo ponemos una cuarta de cintura y una cuarta de cadera, y la pinza no la tomamos en cuenta. O en el molde se cierra esta pinza, como les he enseñado a cerrar. En este caso yo voy a hacer este paso. Esto no lo voy a necesitar porque no lleva pinza nuestra falda, pero sí voy a aprovechar para poner mi línea de ancho de pinza hasta arriba, ya que tenemos una falda con corte, ¿verdad? Y ahora sí, la vamos a calcar toda la falda
aquí, sin pinza. La trazo plano lleva pinza, pero no la vamos a utilizar. Entonces recortamos la falda, pero en molde abierto, ¿sale? O sea, parte izquierda delantera, parte izquierda trasera, digo, delantera, izquierda y derecho, pero tienes que entender que el diseño del corte que lleva la falda, lo puedes hacer solo en la parte delantera de la falda, o si lo quieres hacer espalda y delantero, entonces tienes que hacer el mismo proceso con el molde de espalda, solamente tomando en cuenta que acá es más ancho y acá es más delgado, para que coincidan los anchos en la parte de la espalda y lo delgado en la parte de la espalda. Nada más tener en cuenta que los dos deben de quedar, que no te equivoques y que de repente en la espalda te quede acá delgado y acá ancho. Nada más eso a la hora de cortar, ¿verdad? Bueno, el trazo plano tiene en la base de la falda la regla de pasar de aquí hacia acá 8 centímetros y de aquí hacia arriba 1 centímetro, y con sastre formar una curva. Esto se elimina del molde y esto se elimina del molde, o sea que yo le quitaría este piquito a la falda. Eso dice el trazo plano, ¿no? Ahí, y esto no lo ocupo, y lo del área de la pinza tampoco. Ahora sí, vamos a suponer que esta es la parte de el derecho de la tela, la vista, lo que va a ver la persona. Entonces yo le voy a poner vista o derecho de la tela. Y vamos a pensar que si estamos así de frente con la clienta, este sería su lado izquierdo y este sería su lado derecho. Entonces, leyendo la lectura de figurín, suponemos que si su largo de cadera es de 20, esta área sería 2-3 centímetros antes de llegar al largo de la cadera total. O sea, quitamos 2 o 3 centímetros y aquí lo podemos hacer de 10 centímetros. Esto es lectura de figurín, o como así se llamaba antiguamente, lectura de figurín. No es obligatorio el ancho. El ancho tú le puedes preguntar a tu clienta y medirlo directamente en su cuerpo para que quede a su gusto, ¿verdad?, de la chica, porque luego de repente tú lo decides y ella se le hace muy ancho o se le hace muy angosto. Y no es una línea recta, es una línea curva. Entonces vamos a hacerlo como se ve en la imagen. Ahí. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hacer el molde abierto? Porque esta pieza queda de aquí a acá más corta, de aquí a acá más corta y de aquí a acá más larga. Entonces vamos siempre a poner derecho, derecho, centro, izquierdo, porque este quedó acá. No se nos vaya a olvidar que cuando esté la tela cortemos correctamente y no sea que nos lo cortemos al revés. Y este sería el segundo paso. Vamos a recortar, a separar una primera pieza, segunda pieza, tercera pieza, cuarta pieza. Son 4 piezas. Una pieza, 2 piezas, 3 piezas, 4 piezas. Vamos a recortar y regresamos. Y ya lo tenemos recortado. Pieza 1, derecho, centro de la falda, línea AB, el centro, izquierdo. ¿Sale? Entonces vamos, esta pieza la voy a pegar aquí. Esta pieza ya está lista para recortarla en tela
contemplando que en vez de poner la tela al revés, vamos a poner la tela al derecho y ponemos la pieza. Para recortar esta pieza, lo que tenemos que tener muy claro es qué cantidad de amplitud vamos a querer en la parte baja de la falda y qué altura vamos a querer, hasta qué altura. Entonces, yo voy a decidir que la altura es arriba de la rodilla. Entonces, normalmente de la cintura hacia abajo hay 40 a 45 centímetros. Entonces, si nosotros medimos la falda desde la cintura hacia abajo 40 o 45 centímetros, yo voy a poner 40, estoy clara que está quedando arriba de la rodilla, ¿sale? Entonces, esta medida la necesitamos tener para que todos los cortes coincidan. Esa es la primera. La segunda sería la cantidad de amplitud que requieres. Si haces mucho, queda muy amplia. Si haces poco, queda muy poco amplia. Entonces, lo que te recomiendo es que literalmente midas el contorno de tu clienta con la cinta métrica de la parte de la base de la falda y le hagas visualizar qué tan ancha quiere esa base de falda, para que tú esa cantidad la dividas entre 1, 2, 3, 6 piezas, 3 piezas traseras y 3 piezas delanteras, 6 piezas. Y tú ya sabes, entonces yo en este momento voy a decidir que voy a dejar 10 centímetros por lado, 10 de aquí, 10 acá, 10 aquí, 10 acá, 10 aquí y 10 acá. Es bastante. Si multiplicamos 20, 40 y 20, 60. 60 por 2, falda trasera y falda delantera, son 120. Es bastante, 120. Si la cadera es pequeña, pero por ejemplo, si fuera para una talla grande como yo, 120 no es suficiente, porque mi cadera es mayor a 120. ¿Sale? Entonces serían 120 más lo que suma de aquí a aquí, más lo que suma de aquí a aquí, más lo que suma de aquí a aquí, o sea, más lo que es la cadera. ¿Sale? Entonces hay que vigilar que no nos quede muy ancha. Si nos queda ancha no pasa nada porque le quitamos, pero si nos queda muy pequeñita, pues hay que, ya ahí no le podemos empatar, ya quedaría así. Entonces igual y puedes decir 120 de cadera, que me quede de 160, y esa cantidad, esos 40 centímetros lo divides entre 6 cortes, o quiero que me quede de 180 menos 120 de cadera son ¿qué? 60 centímetros. Esos 60 centímetros dividirlo entre 6 cortes y poner por lado, ¿verdad? Eso lo vas a decidir tú. Yo voy a poner 10 porque quiero que lo veas. Es bastante. También tiene que ver la altura de tu clienta. Entre más baja su estatura, menos amplitud de falda. Entre más alta su estatura, más amplitud de falda. Aquí vamos a tener en cuenta también que este es costado. Este es costado. Entonces quedamos que en el costado marcamos 8 centímetros
subimos 1 centímetro y con curva sastre le quitamos la puntita para que no se cuelgue. De repente ves faldas que tienen unos picos en el costado, es eso. Entonces 1 centímetro arriba, 8 centímetros y le quitamos la puntita del costado a la base de la falda. Esto no lo necesitamos. ¿Sale? Y de esta forma ya tenemos nuestra falda parte delantera. Si quisiéramos la trasera, es exactamente lo mismo. Tienes que visualizar si vas a querer ponerle el corte, este corte, o va a ser sin el corte. Pero igual tienes que, ya no tendrías que hacer molde abierto, pero tienes que hacer lo mismo. La misma altura de rodilla delantera es la misma altura trasera. No puedes ponerlo más largo atrás, esta altura, o más corta o más larga, no puedes hacerlo. Tiene que usar la misma altura, la misma cantidad, aunque la falda trasera tenga un corte para el cierre, o puedes poner cierre de costado. La falda trasera, al tener el corte, también le puedes poner aumentos como estos, aquí en el centro, de este lado y de este lado. Pero ya te va a quedar mucho más amplia la falda. Puede tener el corte para el cierre sin que hagas amplitud. Y considerar que la falda de la espalda, igual le vas a quitar la pinza, no la vas a necesitar, y en vez de bajar 1 centímetro, vas a bajar medio. ¿Para qué se le quita poquito? Para que no se arrugue. De repente pones la pretina, que es una pretina que ya dijimos que tiene un diseño así. Así es su pretina. Y al quitarle poquito, no se arruga. De repente ves unas faldas que aquí se arrugan, es esa cantidad que le estás quitando. ¿Sale? Espero te sirva y va con amor. Besitos, dale like, comparte. Bye bye.